Amigas, hoy en Plenilunea junto a ti vamos a charlar con un especialista acerca de la importancia de la salud respiratoria. ¿Sabías que hay algunos factores de riesgo en nuestra misma casa que podrían ocasionarnos algunas enfermedades como alergias u otras que tienen que ver con nuestro aparato respiratorio? Quédate con nosotros, comenzamos. Hoy se encuentra con nosotros en Plenilunea junto a ti el doctor Francisco Javier Sáenz Marín. Él es otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Es secretario del Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y cirujano de cabeza y cuello. Además, él es médico adscrito al Hospital Ángeles Metropolitano y al Centro Médico ABC Campus Observatorio en Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está? Le damos la bienvenida a este espacio y vamos a entrar en materia, doctor. Díganos, por favor, ¿qué son las enfermedades respiratorias? ¿Por qué es importante tener una salud respiratoria adecuada? ¿Y cuáles son las principales que conocemos? Bueno, muy bien, Gaby. Mira, para empezar vamos a definir las funciones del aparato respiratorio para que entendamos por qué son las enfermedades del aparato respiratorio. El aparato respiratorio va mucho más allá de un sistema que transporta aire. El sistema respiratorio empieza desde la entrada de las fosas nasales y termina hasta donde terminan los bronquios, en unas pequeñas burbujitas, vamos a llamarlo así, que se llaman alvéolos pulmonares, que es lo que constituye propiamente al pulmón. Y en ese lugar se lleva un intercambio de gases donde nosotros respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Ese oxígeno pues es muy importante para todas las funciones metabólicas de nuestro cuerpo, nos ayuda a reparar, a funcionar mejor y además durante la noche pues esa respiración nos permite recuperarnos de lo que hicimos durante el día y además durante la noche se llevan a cabo varios procesos metabólicos como el crecimiento, por ejemplo. De tal manera que cuando estas funciones se ven alteradas es cuando entramos con los problemas de tipo respiratorio. Los problemas de tipo respiratorio son muy amplios, quizá pues los que más conocemos son los que afectan al aparato respiratorio superior, donde tenemos pues las infecciones propiamente, que pueden ser gripas, muchas veces que son virales, o bien problemas de rinosinusitis o de rinofaringitis, que también las causas pueden ser virales o pueden ser bacterianas. Sin embargo, como te comentaba yo, el aparato respiratorio no es nada más la nariz o la garganta. El aparato respiratorio también tiene comunicación, por ejemplo, con los oídos. Y los problemas respiratorios nos pueden derivar en problemas de otitis media. O bien, si seguimos descendiendo por el aparato respiratorio, pues nos vamos a encontrar las cuerdas vocales y podemos tener problemas de laringitis. Seguimos bajando y tenemos la tráquea y los bronquios, que básicamente su función es transportar el aire que respiramos, pero cuando se inflaman esas estructuras podemos tener problemas de traqueobronquitis o bronquitis únicamente. Y si seguimos bajando en el árbol traqueobronquial, pues nos encontramos a los alvéolos pulmonares que constituyen a los pulmones. Y ahí tenemos una gran variedad de patologías, desde la bronquitis, los problemas asmáticos, que el asma en sí es una enfermedad alérgica, que ahorita vamos a hablar un poquito de la alergia de la vía respiratoria, y pues también tenemos problemas de infecciones, donde quizá el más importante pues es la neumonía. Una neumonía mal manejada pues nos va a interferir con este intercambio de gases que mencionaba hace unos minutos y la principal consecuencia es que ese paciente no podrá respirar y lo más probable es que si no recibe atención médica, pues el paciente puede llegar a perder la vida porque prácticamente se queda sin oxígeno, se ahoga el propio paciente. Entonces, hablábamos hace unos minutos, por un lado, de los problemas infecciosos y también tenemos en una alta prevalencia los problemas de tipo alérgico. De hecho, se calcula que a nivel mundial el 30% de la población mundial tiene un problema de alergia respiratoria. Esto es, hablando en números prácticos, 1 de cada 3 pacientes
tiene este tipo de problemas, y en el caso de nuestro país, en el caso de México, esta proporción se mantiene. Se calcula que en México aproximadamente existe entre el 25 al 30% de la población mexicana tiene algún problema de alergia respiratoria. Aquí también cabe aclarar un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de problemas alérgicos, la alergia es una condición que existe en todo el cuerpo, donde el organismo no reconoce alguna sustancia, que generalmente es una proteína, y dependiendo del órgano que esté afectado serán las manifestaciones. Cuando hablamos de alergia de tipo respiratorio, en esto van incluidos problemas de rinitis alérgica, de otitis media de causa alérgica, de sinusitis de causa alérgica, y por supuesto, esto hablando del aparato respiratorio superior, y si hablamos del aparato respiratorio inferior, nos referimos básicamente al asma. Se hace esta pequeña división desde el punto de vista técnico para poder abarcar estas patologías, pero en general es la misma enfermedad, aunque tiene diversos síntomas. En el caso de la Ciudad de México, pues la verdad es que sí existe una alta prevalencia, incluso se calcula entre un 30 a un 40% de la población mexicana que tiene un problema de alergia respiratoria. Y hablando igual en un 100%, el 30% de la población además va a desarrollar problemas de asma. Un detalle importante es que estas patologías, sobre todo las patologías alérgicas, predominan sobre todo en la infancia. Durante el crecimiento del ser humano, cuando llega a la adolescencia, hay una discreta disminución de este tipo de síntomas y en muchos casos prácticamente desaparece. Sin embargo, hay un alto porcentaje también de estos pacientes donde a lo largo de la vida van a evolucionar con diversas formas de alergia, ya sea con rinitis alérgica o con asma bronquial. Y recordar que estas enfermedades se pueden relacionar o se pueden combinar con otros problemas de alergia, como pueden ser alergia a medicamentos, alergia a alimentos, problemas de urticaria. En fin, es un grupo de enfermedades, lo que conocemos como enfermedades alérgicas. Y pues bueno, el problema es que este tipo de situaciones hace algunos años pues eran de tipo estacional. Generalmente se presentaban en la entrada de la primavera, en el caso de la rinitis alérgica, y los problemas de asma se presentaban sobre todo en la temporada invernal. Desafortunadamente, con todo este tema del cambio climático que prácticamente nos ha alterado la vida a todos en el mundo, pues prácticamente estos problemas de alergia se pueden presentar durante todo el año. Y tenemos prácticamente problemas de alergia y de asma que pueden exacerbarse en los periodos de verano, por ejemplo, o en los periodos cuando hay de lluvias, que uno podría pensar que el aire está más limpio, pues resulta ser que hay pacientes en donde la humedad genera nuevas formas de alergia. Entonces, pues bueno, no nos escapamos a esta tendencia mundial. Y por otro lado... Doctor, quería preguntarle, doctor, aquí disculpe que lo interrumpa, pero en la parte de las alergias, ¿cómo influye como desencadenante, por ejemplo, la contaminación ambiental o incluso en lugares calurosos los aires acondicionados? ¿Qué tanto influyen para desencadenar o para agravar una alergia? Fíjate que es un tema muy importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de México tenemos una población muy heterogénea, una combinación de climas muy variable, entonces a veces hasta por región es distinta. Pero bueno, vamos a hablar de las grandes ciudades, no digamos México, Guadalajara, Monterrey, de una gran ciudad. Y ahí te puedo incluir, por ejemplo, Puebla, Cuernavaca, varias ciudades del país que comparten este tipo de problemas. Lo que pasa con los cambios de temperatura, en particular con el frío, es que el frío paraliza todos los sistemas de defensa del aparato respiratorio. Hace que el aire entre más seco, hace que el moco se vuelva más espeso y tenemos un sistema de barrido que limpia ese aparato respiratorio, pero resulta ser que con el frío se paraliza. Entonces, los cambios de temperatura lo que hacen en estos dos grandes grupos de enfermedades respiratorias, es decir, los problemas alérgicos y los problemas infecciosos, son dos cosas en particular. En el caso de los problemas infecciosos, lo que hacen es que al paralizar esos mecanismos de defensa, es mucho más fácil que una bacteria llegue, se implante y que el sistema respiratorio no sea capaz
de eliminarlo. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil que se produzca una infección. En el caso de las enfermedades alérgicas, lo que va a hacer este frío es que va a irritar el aparato respiratorio, la superficie del aparato respiratorio. Y con el frío lo que hace es que se exacerban los síntomas. Un paciente con alergia nunca se le quitan los síntomas, solamente se le controlan. Entonces es muy frecuente oír que la gente dice, es que me dio el aire frío y empecé con los síntomas. Más bien, el aire frío estimuló a que esos síntomas aparecieran. ¿Y qué es lo que pasa con el aire acondicionado? Lo que sucede en lugares calurosos. Pues bueno, básicamente lo que hace es que igual paraliza los sistemas de defensa del aparato respiratorio, pero además en el aire acondicionado tenemos dos problemas. Uno, el aire es muy seco. Y eso es un factor para que también se alteren todos los mecanismos de defensa del aparato respiratorio. Pero además vamos a mencionar un caso especial, los lugares calurosos. Y vamos a irnos directamente a dos puntos que nos van a servir como referencia. Tijuana, que está en Baja California, y Mérida. Estos dos lugares comparten climas muy extremosos. El problema, por ejemplo, que sucede en Mérida es que este crecimiento urbano ha afectado mucho la calidad del suelo. El suelo de la península de Yucatán es un suelo muy finito, muy arenoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues ese polvito tan finito puede penetrar en las vías respiratorias y ese es un factor para que desarrollen cuadros de alergia. Y en el caso de Tijuana, lo que pasa es que además de estos extremos en el clima, existe un alto grado de contaminación. Fíjate cómo estas dos situaciones son tan distintas, pero que convergen en el mismo problema. De hecho, estadísticamente, los problemas de alergia, no tengo aquí, la tabla, pero la gente que esté interesada, hay un estudio internacional que se llama estudio ISAC, así como el nombre, ISAC, donde se valoraron todos los problemas de tipo respiratorio a nivel de Latinoamérica. Y en el caso de México, curiosamente, las ciudades con mayor problema de tipo alérgico respiratorio son la península de Yucatán y Tijuana. Y en tercer lugar entra la Ciudad de México. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque uno podría pensar, pues es que si me voy a provincia, pues el aire es más limpio. Pues sí, pero resulta ser que, por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, las características del suelo son un factor que permiten el desarrollo de problemas alérgicos. Y regresando ahora a los problemas de tipo infeccioso, que es el otro grupo importante, pues lo que pasa es que con los cambios de temperatura o el aire acondicionado, como te explicaba hace unos minutos, generan que el aparato respiratorio pierda esas capacidades protectoras que tiene y facilite o de alguna manera sea mucho más fácil para un germen patógeno, ya sean virus, bacterias, hongos, llegar al aparato respiratorio, implantarse y producir la infección. Doctor, quería preguntarle, no sé si sea esto cierto en alguna medida. También se comenta que podríamos pensar que la contaminación está fuera de nuestras casas. Sin embargo, hay especialistas que han comentado que dentro de casa también hay alguna susceptibilidad con alguna contaminación que también puede ser un desencadenante para agravar algunas alergias. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Mira, en ese sentido, lo más frecuente que sucede en las casas es, ¿cómo te lo puedo explicar? ¿Cómo está adornada, vamos a llamar, la casa? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la presencia de tapetes, de alfombras, de peluches, de cortinas que generan acumulación de polvo. Una de las principales causas de alergias y de infecciones respiratorias es la presencia de polvo en el medio ambiente. Entonces, si por ejemplo en las habitaciones donde dormimos hay alfombras o hay tapetes, pues ahí el polvo que se acumula en estos lugares, tan solo con el paso del pie, con caminar sobre la alfombra, por más aseados que seamos en casa, va a hacer que se levanten una pequeña capa de polvo donde viven unos pequeños gérmenes que se llaman ácaros. Los ácaros son unos gérmenes microscópicos que generalmente pueden estar en las telas
de las camas, en las cobijas, en los sillones, en las alfombras, en los peluches, y conviven con nosotros. De hecho, un comentario anecdótico o humorístico, si así lo quieres llamar, es que la gente que duerme aparentemente sola, no duerme sola. Se ha calculado que aproximadamente por cada ser humano que duerme solo, hay 2 millones de ácaros que viven en su cama. Esos ácaros se alimentan de la piel que se nos desprende todos los días, o sea, se nos desprenden pequeñas escamitas que nosotros no vemos, y se alimentan de esas escamitas, y el excremento de ese ácaro es sumamente alergénico. Entonces, ahorita contestando a tu pregunta, la causa más frecuente de contaminación dentro de la casa es el polvo. Y por eso las recomendaciones de que, por ejemplo, evitemos tener en la casa alfombras, sobre todo en las recámaras, porque se calcula que una tercera parte del día la pasamos en nuestras recámaras. Entonces, por eso es importante tratar de no tener este tipo de sustancias dentro de la casa. O, por ejemplo, si por alguna situación, recordemos, por poner un ejemplo, la situación de confinamiento que hubo con la epidemia del coronavirus, pues imagínate todo el tiempo que estas personas han estado en su habitación o en su casa. O bien, si tienes de estas cortinas que son como persianas o estas cortinas que son como muy pesadas, que generan mucho polvo, tú en tu intención a lo mejor de ventilar la casa, abres tu ventana y la misma ventana, el aire que entra en la ventana hace que todo ese polvo se propague dentro de la casa y lo estás respirando en la sala, en el comedor, en la recámara, y ese es un factor que te va a generar sobre todo problemas de tipo alérgico. Hablando de la contaminación que hay dentro de la casa, ¿no? En el caso de las infecciones, ahí sí forzosamente es necesario tener el contacto con una persona enferma. La mayor parte de las infecciones del aparato respiratorio se contraen por contacto directo cuando inhalamos o respiramos unas pequeñas gotitas que denominamos gotículas o partículas de saliva o de estornudo o de tos, donde va la bacteria y simplemente lo único que hay que hacer es respirarlo. O a veces lo que pasa es que si, por ejemplo, estornudamos sobre alguna superficie inerte y pasamos la mano, pues generalmente lo que vamos a hacer con la mano es tocarnos la cara, tallarnos los ojos, o en el caso de los pequeños, pues llevarse las manos a la boca. Y esta es la principal causa de contagio en el caso de las infecciones respiratorias. Que en el caso de una casa, pues bueno, necesariamente algún integrante de la familia tiene que estar enfermo para que los demás, en un momento dado, se puedan contagiar. Pero si nos salimos de la calle, pues bueno, ahí hay cualquier cantidad de objetos que en un momento dado pueden generar una infección o pueden generar que nosotros contraigamos la infección de manera accidental. Un picaporte, un pasamanos, el transporte público y a veces medidas de higiene general como por ejemplo no cubrirse la boca cuando uno estornuda o la gente que tiende por ejemplo a escupir en la calle, en fin, cuestiones de higiene general que no llevamos a cabo y que son una situación que en un momento dado pueden desencadenar que alguien se infecte por algún virus o bacteria que esté en el medio ambiente. Doctor, una pregunta. ¿Los virus cuánto tiempo permanecen en las superficies? Mira, es muy variable. Precisamente, bueno, definitivamente es muy variable porque depende de la resistencia de cada virus. Vamos a hablar, por ejemplo, del virus de la gripa. Vamos a poner 2 ejemplos. Uno, el virus de la gripa, que es como lo más frecuente que tenemos. Se calcula que en la vida del ser humano, es normal que en un año tú llegues a padecer de 2 a 3 cuadros de un resfriado común, que es generado por el virus de la gripa. El virus de la gripa, una vez que, por ejemplo, uno estornuda o que tose y que expulsa el virus a través de estas gotículas de saliva, puede sobrevivir de 2 a 3 horas en una superficie inerte, por ejemplo, en los metales, en el cristal, y solamente con el aseo es que se pueden eliminar. Generalmente si esto pasa, pues bueno, el virus se muere porque no tiene las condiciones atmosféricas para sobrevivir y bueno, no pasa nada. Pero bueno, eso es si hablamos de superficies inertes. Pero si alguien estornudó y alguien venía atrás de mí, es capaz de en ese momento pescar el virus cuando respira
y ya se infectó. Ajá. Eso te pongo como ejemplo. Pero vamos a poner ahora el ejemplo del coronavirus. Ajá, que ustedes recordarán cuando hubo esta pandemia y todo lo que pasó, que nos decían que por favor había que limpiar todo con agua y con jabón o con cloro. ¿Por qué? Porque se veía que el virus a veces podía sobrevivir, en algunos casos, hasta 6 o 8 horas sobre algunas superficies inertes, ¿no? Se hablaba mucho que si el calor, que si la humedad. Generalmente cuando nosotros estornudamos o tosemos, ese virus va viajando en una capita, en una gotita de saliva que le sirve como una cápsula, ajá, donde se puede él guardar y se puede defender del ambiente externo. Por eso es importante el aseo de todas esas superficies para poder eliminar el virus. Pero en general, una vez que eliminamos el virus, puede sobrevivir entre 2 a 3 horas en promedio de todos los virus que nos pueden generar infecciones del aparato respiratorio. Doctor, si tú te fijas, pues bueno, vamos hablando un poco de alergia y un poco de infección, porque pues es en general las principales afecciones respiratorias. Bien, doctor. Otra duda que también tenemos recurrentemente es si los virus se pueden contaminar los alimentos, y en los alimentos, ¿cuántas horas, o si pueden vivir los virus en los alimentos, y si es así, cuántas horas viven en los alimentos? Bueno, mira, en los alimentos que preparamos, o sea, que están cocidos, que están hervidos, que sufren algún proceso de cocción, realmente es muy difícil que un virus respiratorio pueda sobrevivir. O sea, han hecho varios estudios donde se ha visto que... Nos tranquiliza, doctor. Que no, exactamente, que no hay infección por comer alimentos, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo, no es tanto en el alimento, en los utensilios que utilizamos para comer, cucharas, vasos, eso sí, si los compartimos, pues bueno, si alguna persona estaba infectada y se llevó a la boca la cuchara, una pareja, vamos a suponer un par de novios, ajá, donde se están compartiendo el postre, y alguno de ellos estaba infectado, pues en el momento en compartir la cuchara, pues también ahí va saliva, ajá, por ponerte un ejemplo, y uno puede adquirir una infección de aparato respiratorio, pero no es por el alimento, sino por los utensilios que utilizamos para comer. O el niño, que pone las manos en todos lados, y pues también si se lleva las manos a la boca o se talla el ojo, pues se puede infectar. Pero propiamente por los alimentos es muy difícil que llegamos a tener alguna infección del aparato respiratorio. Perfecto, doctor. Muy interesante todo lo que nos ha expuesto. De alguna manera ya en cada uno de sus comentarios nos ha dado como algunas claves que debemos de tomar en cuenta para mantener una buena respiración y mantener saludable pues nuestro sistema respiratorio. Doctor, pero díganos de manera muy puntual cuáles son los cuidados que debemos de tener las personas que aún no tienen alguna enfermedad respiratoria, más que esporádicamente algunos catarros, y ya posteriormente pasamos a los cuidados que debe de tener las personas que ya padecen algunas enfermedades respiratorias. Díganos, cuidados en personas que no padecen de alguna enfermedad respiratoria, por favor. Mira, es muy importante, Gaby, lo que me acabas tú de preguntar, porque curiosamente los cuidados son exactamente los mismos, pero sí hay algunas puntuaciones que hay que hacer con los pacientes que están infectados, pero bueno, ¿qué es lo primero? Son todas, vamos a llamarlos medidas de higiene, porque en la realidad son medidas higiénicas lo que hay que tener. Número 1, alimentarse bien. Suena como una cosa como muy sencilla, pero la realidad es que si nosotros llevamos una buena alimentación, lo que va a pasar es que vamos a consumir una gran cantidad de proteínas, vamos a consumir vitaminas, y eso lo que va a hacer es que nos va a generar que nuestro aparato respiratorio, que nuestro sistema inmunológico se encuentre sano. Ajá, es decir, por ejemplo, los anticuerpos, los glóbulos blancos que se llaman leucocitos, pues trabajan con proteínas y necesitan vitaminas para poder trabajar. En el caso particular de la vitamina C, por ejemplo, que es muy dado que la población en general pues consuma jugos de cítricos o que incluso tome de forma deliberada vitamina C. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble que afortunadamente, pues si en un momento dado exageramos en la toma de vitamina C, pues la eliminamos en la orina, no hay ningún problema. Pero bueno, lo que hace la vitamina C es que fortalece todos esos sistemas de protección de nuestro aparato respiratorio.
hace que la cubierta interna, que se llame mucosa, sea más gruesa para que una bacteria no pueda penetrarla tan fácilmente. Favorece la vitamina C a que ese sistema de barrido elimine con mayor facilidad o con más efectividad todas esas bacterias que luego en un momento dado pueden llegar a entrar, y así como pueden ser bacterias, puede ser pelos, puede ser polvo. O sea, ese sistema de barrido es ese sistema de limpieza que tenemos en el aparato respiratorio. Además, el aparato respiratorio también produce moco, y es un moco que también se encarga de atrapar polvo y bacterias que hay en el medio ambiente. Si nosotros nos alimentamos bien y además, otro segundo punto importante, nos hidratamos bien, tomamos mucha agua, o sea, agua, estamos hablando más de 2 a 3 litros por día, eso va a favorecer que nuestro sistema respiratorio trabaje mejor. Esas dos principales cosas que, como te decía yo, suenan a cosas como muy básicas, pero la verdad es que si nosotros las lleváramos a cabo, no solamente tendríamos una excelente salud respiratoria, tendríamos una excelente salud digestiva, una excelente salud cutánea, y en general de todos los sistemas y órganos de nuestro aparato, ¿no? Eso es uno. Entonces, alimentación adecuada, una hidratación adecuada, y como medida de higiene extra, pues bueno, si nosotros sabemos que vamos a salir a la calle y que de repente a lo mejor estamos en el transporte público o en la oficina o andamos por la calle trabajando, es muy importante recordar el lavado de manos. Muchas de este tipo de bacterias y de virus sobre todo se transportan por las manos, donde nosotros ponemos y tocamos superficies donde pudiera estar el virus y sin querer nos llevamos la mano a la cara. Entonces, eso es otro detalle muy importante. Y otro detalle que, bueno, yo creo que también a últimas fechas tendremos que hacer es siempre portar en nuestro maletín, en nuestro suéter, en nuestra bolsa, un cubrebocas. Un cubrebocas, si nosotros vemos que vamos a entrar a un área donde está muy polvosa, donde hay aire acondicionado, donde hay mucha gente, pues no está de más usar este cubrebocas, sobre todo para defendernos y protegernos a nosotros. Que quizá, pues ahora en estos tiempos, estas medidas probablemente van a ser ya del diario y vamos a tener que usar o aprender a cargar cubrebocas, cargar algún objeto para sanitizarnos nuestras manos, como alcohol o gel de hidrosoluble. Exacto. Para porque pues no siempre vamos a tener agua y jabón para podernos lavar las manos, pero si tenemos un poquito de gel en nuestra bolsa, en nuestro portafolio, pues con eso podemos mantenernos pues limpios y aseados. Entonces, esas serían como mis recomendaciones en general para mantener una buena salud respiratoria. Y uno último, que también es muy importante, que afortunadamente ya vemos menos, pues es evitar el consumo de tabaco. El tabaco, pues bueno, como ustedes saben, tiene una gran cantidad de sustancias que pueden irritar el aparato respiratorio. En el caso de un paciente con alergia, pues bueno, ni siquiera por error fuman, porque saben que el fumar les va a desencadenar todos sus síntomas de aparato respiratorio, con congestión nasal, estornudos, tos o sensación de falta de aire, ¿no? Y además de que pues el tabaco tiene una gran cantidad de sustancias que pueden generar en un momento dado, después de mucho tiempo, la aparición de cáncer en el aparato respiratorio. Puede ser cáncer de nariz y senos paranasales, cáncer de lengua, cáncer de boca, cáncer de laringe, cáncer de pulmón. O sea, todo eso es aparato respiratorio, y evitar el consumo de tabaco o evitar ser fumador pasivo, porque no crean que es nada más el paciente que fuma, es el paciente que también respira eso, el que queda dentro de este grupo que en un momento dado puede ser presa de este tipo de infecciones. Eso hablando de la gente sana. La gente enferma. Bueno, ¿qué hacemos con ella? Volvemos a lo mismo, y por eso te decía que las medidas son más o menos las mismas. Tienen que cuidar su alimentación, o sea, tienen que comer, no porque me siento mal, pues voy a comer pan o alimentos que no me van a aportar proteínas o que no me van a aportar vitaminas. Tengo que tomar suficiente agua, porque un paciente con un problema respiratorio, como respira mucho por la boca o respira con una frecuencia respiratoria muy elevada, es decir, está haciendo esto, lo que hace es que se deshidrata. Entonces, esa deshidratación en el aparato respiratorio se va a reflejar en el sentido de que las flemas se hacen más espesas. Entonces, el paciente está tosiendo y siente la flema atorada y siente que se ahoga. Entonces, es muy importante en el paciente enfermo que se alimente bien, que se hidrate bien, que evite estar en contacto con gente que fume, o bien que si fuma, pues definitivamente suspender el hábito. Y
A veces lo deseable sería que guardara reposo para darle oportunidad a su organismo a que se pueda recuperar. Pero vamos a suponer que él tiene que salir por alguna situación. Te puedo poner 1000 ejemplos. Te voy a poner un ejemplo muy básico. La mamá que tiene a sus hijos y los tiene que llevar a la escuela. Ajá. Y si pues no hay quien los lleve, pues lo tengo que llevar yo. Bueno, pues entonces, para proteger a la gente que está a su alrededor, tiene que usar cubrebocas. No es posible que con todo lo que hemos vivido en los últimos meses, la gente enferma se presente a sus centros de trabajo sin protegerse, no solamente por ellos, sino también por toda la gente que está alrededor. Y no vayamos más allá de toda la gente que está a su alrededor, por su propia familia. Ajá, si yo vivo en mi familia y estoy enfermo, pues bueno, usar mi cubrebocas para que si estornude o tosa, se quede ahí en el cubrebocas, y eso me sirva como una medida de prevención y de cuidado para la gente que está a mi alrededor. Entonces, si te fijas, son medidas muy parecidas, pero muy parecidas, exacto, muy diferentes, ¿no? Entonces, esas serían mis recomendaciones que yo te podría dar para la gente sana y para la gente que está enferma. Muy bien, doctor. Pues la verdad es que todas las recomendaciones que nos ha dado son vitales, son muy importantes, desde la buena alimentación para tener un sistema inmunológico fuerte, desde hidratarnos correctamente. Me imagino que también la parte del descanso, doctor, del buen dormir, repercute en la buena salud respiratoria. Cuando nosotros tenemos una infección, vamos a pensar en un proceso incluso gastrointestinal. Nuestro cuerpo está peleando contra esa bacteria, nuestro sistema de defensas y toda nuestra energía está enfocada en acabar con esa infección. Por eso el reposo es muy importante. Si nosotros reposamos, dejamos que nuestro sistema de defensa y que toda nuestra energía se enfoque en eliminar al virus o a la bacteria que está afectándonos. Por eso insistimos tanto en reposar, guardarnos en casa. No es solamente para evitar que el paciente salga o porque se siente muy mal. Sí, se siente muy mal y descansar le va a venir muy bien. Pero la realidad es que el descanso es ayudarle a tu cuerpo a que pueda salir un poquito más adelante. Y si me permites además un último punto que bueno, no mencionamos, pero es muy importante, es el cuadro de vacunación. Recordar que la cartilla de vacunación no es solamente para los pequeños, hay una cartilla de vacunación para el adulto, y eso incluye vacunarse por supuesto, contra influenza, contra neumonía. En algún momento tendremos una vacuna probablemente contra el coronavirus, pero ahorita las que están en el mercado, pues bueno, son la vacuna contra la influenza, que esa es cada año, y la vacuna contra la neumonía. La vacuna contra la neumonía, generalmente por política federal, se sugiere que se ponga en menores de 5 años o en mayores de 60 años. Pero la realidad es que todos estamos expuestos a tener una neumonía, que llamamos neumonía adquirida en la comunidad, porque la podemos pescar en el medio ambiente. La vacuna contra la neumonía se coloca una vez en la vida y te da protección permanente. En el caso de la vacuna de la influenza, pues es así, hay que ponerla por lo menos una vez al año, porque el virus tiende a mutar y hay que cambiarla, ¿no? De hecho, en la actualidad ya existe una vacuna pentavalente, es decir, tiene 5 serotipos distintos de influenza, o de cepas de influenza que nos pueden defender contra la infección. Y esto es muy importante porque últimamente he leído que hay mucha gente que tiene resistencia a ponerse la vacuna, a veces por ideas un poco erróneas o mal entendidas. No es que diga que estén mal, a veces hay que sentarnos con la gente y explicarle realmente lo que ellos entendieron de por qué la vacuna no se debe de aplicar. Yo he visto de repente varias notas relacionadas con gente que dice que no hay que vacunarse, que porque es malo. La realidad es que la vacuna ayuda y es mejor prevenir, después estar, vamos a llamarlo así con sus palabras, pagando. Y no me refiero nada más a pagar desde el punto de vista monetario, sino me refiero a pagar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista del trabajo, el hecho de tener una enfermedad que se pudo haber prevenido. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias, agradecemos muchísimo todos sus puntos, todas sus recomendaciones, y despedimos al doctor Francisco Javier Sáenz Marín, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Doctor, muchas gracias por su tiempo y Plenilunia. Gracias. Al contrario, que tengan excelente día, Gaby. Hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Buena.
Y ustedes, amigas de Plenilunea, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y esperamos que sigan todas nuestras entrevistas a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos para la próxima.